Oración. Divinidad del imprevisto, mírame hacia adentro. Señor estrella, que me conduces a la mujer y al sueño, dadme la ferocidad y la ternura, dadme la sensualidad y la sal del contacto, que yo sea un hombre despierto en medio del sueño prodigioso, que pueda merecer la vejez, las rosas y el tiempo. Señor interior, dadme el caos necesario, el huracán de soledad, el huracán que genera mi danza en este germen perdido en el cosmos. Conocí a Rolando el año 1969 en la Universidad Católica, en el Instituto de Estética, donde él hacía 2 cursos, psicodanza y psicología de la expresión. Ah. Era toda la mañana en clases con Rolando. Ay, qué lindo. ¿Cuántas horas eran eso? No recuerdo, pero debe haber empezado a más tardar a las 9 y salíamos tipo 1. Yo me acuerdo que nos íbamos a almorzar después. Qué divino, estabas como 4 horas ahí con él y cuéntame, ¿qué impresión te causó la primera vez que lo viste? ¿Qué te pareció? Bueno, tú tienes que pensar que yo venía de la escuela de ingeniería, entonces toparme con un señor que llegaba con unos discos y un tocadisco y ponía la música y nos hacía danzar, para mí era una cosa totalmente extraña y curiosa. Claro. Y hablaba cosas extrañas y curiosas, totalmente fuera de mi campo. ¿De Pero qué lo cosas? pasábamos muy bien. ¿Qué cosas hablaba él? Bueno, en la clase de biodanza, él no es de psicodanza, digamos, él no explicaba mucho, no hacía teoría, más bien, básicamente nos hacía danzar, ya danzar y danzar. Yo me acuerdo que caminábamos el Hello Goodbye. Me acuerdo también, cosa que también me sorprendió, cuando nos hizo danzar con las 4 estaciones de Vivaldi. O sea, danzar a Vivaldi era para mí una locura, o sea, imposible. Entonces, y lo otro que hacíamos mucha batucada y mucho hacecita hum. Y otro que le gustaba era el Zumba Cananda Camina Bomba. Sí, claro Sí, que sí. ¿Y dónde estabas tú en ese momento? ¿Era en Chile? sí, ¿Y él esto era vivía en en Chile? Chile. Contame si te acuerdas dónde él vivía, algunos datos que nos des un poquito más Ya, sobre Rolando en esa época. mira, yo recuerdo que él vivía, creo que una calle que se llamaba Ciruelillo en Vitacura. ¿Y por qué me acuerdo? Porque primero que tú tienes que comprender que yo era un cabro chico y este era un señor, digamos, en los cielos. Entonces, yo no conversé mucho con él, era difícil entrar en confianza con un profesor, o sea, por lo menos para mí, era de costumbre. Entonces, yo me hice un poco amigo del Leo. Y el Leo, el hijo de Rolando, me invitó, me acuerdo, a mí y un amigo que fuimos a su casa, donde él obviamente hacía clase. En el primer piso estaba el living despejado para poder hacer la clase, y tenía un segundo piso. Esto era el año 69, así que no sé exactamente, pero yo recuerdo una hija de Rolando que estaba en el segundo piso en una pieza porque acaba mamá. No sé quién sería, pero tengo la idea que era la Pili. Ya en ese momento yo, como te digo, no las conocía, no sabía quién era, solamente conocía al Leo. Así que esa fue mi experiencia de ir alguna vez a la casa de Rolando. Esa primera vez, o sea, ese primer tiempo, digamos. Sí. ¿Y cómo era el clima social, digamos, del momento? ¿Qué pasaba en el país? Claro, en ese momento estaba Allende,
y yo, no eran los últimos años, pero quizás faltaba un año y medio para el golpe, porque el golpe fue al año siguiente, y ahí evidentemente terminaron las clases así de sopetón, y Rolando desapareció de mi vida. Sí, sí, en el año 1976, en Buenos Aires, fue un encuentro maravilloso que me cambió la vida. ¿Y te acuerdas ese momento? ¿Era una clase, una conferencia en el lugar que fue físicamente? Una clase en la calle Callao, ¿sí? Conocí 2 o 3 salas donde él trabajaba. En Callao, en otra sala en Palermo Viejo. Fue una clase, una clase. ¿Y cuál fue tu primera impresión de él? ¿Qué te causó a vos así, adentro de tu corazón? Mira, me sorprendió la vitalidad, su vitalidad. Vitalidad en los movimientos, vitalidad en la mirada, vitalidad en el pensamiento. Era un hombre especial, extraordinario, porque, mira, manifestaba una energía poderosa y también una energía sutil. Este matrimonio cósmico era maravilloso. Claro. Y lo mantuvo siempre. O sea, no es que decayó en algún momento, nunca. Y ahí en el 87 fue cuando yo conozco a Rolando en un encuentro que se dio en el Centro Cultural Roja, que eran varios días. Yo fui un solo día, no entendí nada. Era mucha gente, era una hermosa persona que me hablaba lo que yo estaba buscando y lo que yo quería escuchar, sobre lo que es la vida, sobre lo que es la importancia, el respeto, el cuidado, ¿tá? Sí. Y salí, como salimos creo que la mayoría, la primera vez que entramos a algo de biodanza con tanta gente. Fascinada, fascinada. Me enamoró desde el primer momento, Rolando. Su forma, su saber, su forma de llegar a todos, con una altura del que sabe mucho, pero con la humildad para todos. Eso fue lo que más me pegó de él. Y ahí empecé a buscar, después de ese encuentro, aulas semanales, como decimos, y mi primer profesor fue Marcelo Moore. Con Marcelo Moore empecé las clases semanales y me acuerdo que me hizo la entrevista, después tomé mi primer clase, vestida de trajecito, tomé la primer clase, imagínense, porque en 1890, ¿cómo vas a conocer a un profesor en esa época? Vestida de trajecito negro y camisa. Estructura pura. Claro. Y a él le dije que quería ser profesora, y honestamente él me dice, no se puede, pero tampoco termina mucho la frase, ¿verdad? Yo escuché el no se puede, y si ahora, a mi edad, considero que no hay no se puede, imagínense a esa edad. Es como, si usted es profesor, yo voy a poder. Claro. Y ahí me aclaró, no se puede porque está la escuela de biodanza, EVA era, Escuela Biodanza Buenos Aires, la única. Me dice, está cerrada. Bueno, entonces hay todos los movimientos, la búsqueda de quién quería anotarse, porque teníamos que ser un grupo para que se armara de nuevo. Y viene Rolando, no me acuerdo en el momento, y nombra a María Luisa Subirraín como directora. Claro. Y en el 89, ahí entramos a la escuela de biodanza. Hicimos los 3 años. En el 92 completamos la cursada. Sí. Presentamos la monografía o trabajo final en el 94 en el encuentro de Bilbao.
Yo lo había conocido a Rolando en el tercer encuentro, en el 87. Claro. ¿Cuándo fue el cuarto? No lo sé, tal vez haya sido en Brasil. El quinto se hace en 1994, para enero, en el Bauen, y mi casa de Devoto fue el punto de reunión, porque para ubicarnos un poquito en el tiempo, no había celulares, era todo teléfono de línea, y la gente llegaba de todas partes del mundo, como siempre soñaba Rolando, y había que ir a buscarlos. Entonces todos los que eran mis alumnos eran los Uber de esa época, los que iban a Ezeiza, Aeroparque, al puerto, porque venían por tren, por barco, ¿no? Y venían todos a Devoto, porque llegaban antes, hasta que se reubicaban y después fuimos al Congreso. Claro. Mi hija, que era muy pequeña en esa época, hacía de secretaria, hablaba en inglés, portugués e italiano, recibiendo la llamada de la gente que avisaba. Bien, yo vengo de un Chile en dictadura, mi niñez. Lo que me hacía, diría yo, un niño en algunos aspectos casi neurótico o muy resistente, racional, etcétera, patriarcal y qué sé yo, por estar en oposición a la dictadura, obviamente. Va llegando la democracia en mi juventud, cuando yo tenía como 13, 14 años. ¿Por qué hago este relato? Porque como a esa edad llega Biodanza a mi vida. En el fondo, yo sabía que existía, etcétera, ¿no? De la familia, etcétera, pero como a esa edad, como a mis 14 años más o menos, empieza a hacerse muchos talleres en Chile. Sí. Eso fue en gran parte del trabajo previo que se ha hecho biodanza en Chile. Acá en Chile siempre se ha hecho biodanza, siempre trabajó Lucelva, Pilar, mi mamá, después vino Carlos García, Verónica Cuevas. Entonces había acá un trabajo constante pero chiquitito. Y yo diría que cuando yo tenía como 14 años, y estamos hablando cerca de los años 90 por ahí, Cecilia Vera empieza a organizar una serie de talleres más grandes. Yo le agradezco mucho a Cecilia Vera todo ese trabajo que hizo, y a Sergio Rivera, porque fue un trabajo enorme, enorme, enorme. Habían 5 facilitadores y ellos empiezan a organizar talleres, 5 o 6, qué sé yo, no quiero omitir a nadie. Estaba Cecilia Lucy también. Habían pocos facilitadores y ella empieza a organizar talleres internacionales grandes, donde empieza a traer a sus amigos de la niñez, que era Verónica Toro y Raúl. Entonces, de repente aparece en mi vida un lado mágico de la familia del que siempre había visto, siempre había escuchado, pero que no tenía tanta cercanía. Y ese lado chocaba, ese lado mágico chocaba un poco con mi visión racionalista del mundo a esa ya edad. Pero era tremendamente atractivo, una alegría especial, una manera de ver el mundo distinta, fuera de la dialéctica, ¿no? Inclusiva, y que me empieza a llamar muchísimo la atención. Yo agradezco muchísimo a mi tía Verónica, porque ella me decía que no sabía ocupar los equipos de música. Imagínate, toda la vida llevaba ocupando equipos de música. Si la podía yo ayudar a poner la música, yo la iba a ayudar, obviamente. Y desde ahí fui participando en sesiones a las que yo tenía resistencia. Y me fue llamando cada vez más ese mundo mágico. Y todavía recuerdo a la primera vez que me falló poner la música porque me metí a abrazar gente y no me di cuenta que estaba pasando el tema. Y para mí eso fue como un punto marcador de ser observador a no poder aguantarse, ir a abrazar un poquito, que de repente entro en vivencia y se acabó la música. ¿Y dónde está el tipo de la música? Estaba abrazando gente. Un quiebre
muy bonito para mí. Y ahí entonces empiezo ya a participar de muchos talleres, de grupos regulares, ya, más adelante de escuela y qué sé yo, ahí ya me metí a biodanza, que siempre ha sido un quiebre muy fuerte para mí porque yo tengo una parte muy resistente. Y a lo largo de la vida he ido aprendiendo a soltar con la danza. Y no solo a soltar, sino que a disfrutar. Y la verdad es que yo soy de los que dicen que biodanza me salvó la vida, en este caso no de una enfermedad, sino de mí mismo, hacia dónde iba dirigido. Y entonces ahí entré durante 14, 15 años fuertemente al mundo de la biodanza, que fue una magia muy fuerte para mí y que me hizo demasiado bien. Demasiado bien, siempre tuve conflictos de socialización, siempre tuve conflictos de pertenencia, siempre era un observador del mundo, y de repente empezar a vivenciar fue toda una revolución interna. Siento un poco lo que decía Krishnamurti, la revolución más importante es revolucionarse. Sí, es verdad.